Llévame al desierto desterrado de Israel. Yo estaré contigo, madre, los 3 días en el templo y llenaré las tinajas en las bodas de Caná. Y cuando Jesús pronuncie las palabras de la cruz, yo seré tu hijo, madre, y tú mi madre serás. Mi madre serás. Y a esta hora de la mañana en Radio María compartimos con ustedes confirmando nuestra fe con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya está con nosotros el Padre Jair Bolaños con el tema La Justificación. Primera parte, numerales 1987 al 1991. Derrama sobre tu iglesia un nuevo. Y nos puede seguir ya a través de nuestro Facebook oficial Radio María Perú. Tu lado, madre, cuando seas levantada. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Confirmando Nuestra Fe. El día de hoy hablaremos de la justificación, la primera parte, y luego la segunda parte se verá en otro programa. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tocaremos en este momento los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica 1987 al 1991. La doctrina de la justificación es de suma importancia, también es de mucha controversia con los hermanos separados. Bueno, algunos le llamamos hermanos separados, otros le llaman herejes. ¿En qué consiste? Consiste en es un paso del estado de pecado, es decir, del estado donde está la ausencia de Dios en nuestra vida, al estado de la gracia. ¿Cuándo pasamos de ese estado? Pasamos del estado de pecado cuando asistimos a los sacramentos. Principalmente, el primero, por el cual es la puerta a los demás sacramentos, que es el sacramento del bautismo. Es cierto que en la actualidad muchas personas, incluso católicos, dicen que todos los que estamos en la tierra somos hijos de Dios. Por revelación, y la doctrina de la Iglesia, la tradición de la Iglesia lo ha explicado desde siempre, y la Sagrada Escritura dice, los que por el bautismo nos hemos incorporado a Cristo. Es decir, que nosotros estamos dañados por el pecado, todos nacemos con el pecado original, y necesitamos del bautismo para nuestra salvación, para entrar en el estado de gracia, porque a partir del bautismo muere el hombre viejo y nace una nueva creación. Es decir, es necesario entrar y dejar que la piedra angular de la fe cristiana entre y transforme nuestra vida. Muere el hombre viejo, nace una nueva creación, es un segundo nacimiento. ¿Por qué? Ya que por el costado, del costado de Cristo nace la iglesia, del costado de Cristo brota sangre como signo visible de la Eucaristía, y agua como signo del bautismo. Y el bautismo es necesario para la salvación de todos los cristianos. El bautismo nos incorpora al cuerpo de Cristo. Por el bautismo pasamos a ser ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía es el cielo. Esa es la gracia que hemos sostenido por la justificación en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Y esto ha sido reflexionado y profundizado a través de la historia de la Iglesia. Y es por eso que hoy estudiaremos el catecismo en estos numerales. ¿Qué dice el catecismo al respecto? El catecismo dice, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de justificarnos, es decir, de limpiarnos de nuestros pecados y de comunicarnos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para eso también es necesario profundizar en la Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 22. ¿Qué quiere decir esta afirmación, esta verdad que nos enseña la Iglesia? La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de justificarnos, es decir, de limpiarnos de nuestros pecados y de comunicarnos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Dije hace un momento, y la Iglesia lo ha enseñado siempre, que pasamos a ser hijos de Dios. Somos limpiados de nuestras culpas. No solo es la remoción de los pecados, sino que pasamos a formar parte de un cuerpo. Esa es la gracia que nos regala el Señor. Es decir, nos da la dignidad a partir del bautismo de ser sus hijos adoptivos. Nos limpia de nuestras culpas y nos comunica la gracia divina. Es decir, tenemos impreso en lo más profundo de nuestro ser un sello que no se borra. Esta afirmación es profunda e inmensa, no solo teológica, sino también para penetrar lo más profundo de nuestro corazón y para tener presente de que hemos sido marcados y sellados. Y a partir del bautismo, por la gracia de Jesús, por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos sus hijos, somos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Es decir, por esta justificación pasamos a ser templo del Espíritu Santo, parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es decir, se nos comunica la santidad, porque los sacramentos nos santifican. Por eso la epístola a los romanos dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Primero es necesario creer en Él. Ahora, ¿en qué consiste creer en Él? ¿Qué es lo que dice esta palabra de Dios en la epístola de San Pablo a los romanos? No es una fe inerte, ¿cierto? Recibimos la fe, la semilla de la fe. Y esta fe tiene que crecer poco a poco, tiene que transformarse, pero podemos preguntarnos hoy. Y de repente ya se han preguntado antes. He recibido la gracia divina, he sido justificado, he sido santificado por el bautismo, pero sigo pecando. Pero a veces no vivo como lo que soy. Es porque la conversión es constante primero. Luego, hay una gran diferencia entre los primeros cristianos y también durante la época de la cristiandad y los cristianos nosotros de esta época. ¿Cuál es la diferencia? Que en los primeros siglos y también durante la época de la cristiandad no vivimos lo que hoy primero se vive, que hay una corrupción en la sociedad. Pero también, por otro lado, cuando la sociedad era cristiana, primero hablemos los primeros siglos, ¿a quiénes se les daba el bautismo? ¿A quiénes se les daba el bautismo? A ver si esto se ve bien. ¿A quiénes se les daba el bautismo? A aquellos que ya se habían convertido. Cuando habían signos de conversión, se les daba el bautismo, los sacramentos de la iniciación cristiana. Y a los que ya eran cristianos, los padres y los padrinos garantizaban la transmisión de la fe de los que eran pequeños, de sus hijos.
¿Y cuál era la garantía? La garantía era de que ya vivía en el cristianismo. Quien pasaba a ser converso, de pagano a cristiano, para darle los sacramentos debería tener signos visibles, es decir, en su vida, de que realmente dejaba de creer en los falsos dioses, pero también dejar de creer de vivir mundanamente para vivir cristianamente. Pero hoy podemos decir eso. Hoy podemos decir que realmente hay una conversión en hay conversión en los bautizados o es al revés. Ahora es al revés. Lamentablemente pues, tenemos que decir que es al revés. Hoy hay que convertir a los bautizados. Incluso los que estamos dentro de la iglesia, muchas veces nos damos esos signos de conversión. Por eso es necesario la conversión. Es cierto, el Señor nos ha justificado, pero no ha anulado nuestra voluntad, no ha anulado nuestra libertad, no ha anulado nuestra inteligencia. Por eso es que en la actualidad vemos muy claramente que muchos bautizados dentro de la iglesia luego apostatan de la fe o reniegan de la fe o niegan la existencia de Dios. Pero dirán algunos, ¿no basta con lo que ha dicho Cristo o con lo que ha dicho Dios? Es verdad que nos ha justificado. Recordemos a San Agustín. Dios que te crió sin ti no te salvará sin ti. Para eso es necesario vivir lo que creemos. La carta a Tito dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es verdad. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, es decir, del bautismo, del cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, gracia, acción del Espíritu Santo en nuestra vida, es un regalo, fuésemos hechos herederos, es decir, según la esperanza de la vida eterna. Y aquí se conecta, y esto es importante, la justificación con la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Está conectado, está unido, y nos deja claro que recibimos la gracia no por méritos humanos. Pero si nosotros miramos el presente, un bautizado, que fue bautizado, digamos como un ejemplo, uno que fue bautizado de niño o niña, no recibió la transmisión de la fe que garantizaron sus padres cuando recibió el bautismo. Y Dios, que no se cansa de buscarnos para encontrarnos personalmente con Él, supongamos que encuentra con Dios como San Agustín a los 30 años y se da una conversión profunda. Pero esta persona ha tenido vicios, ha vivido libertinamente, se ha acostumbrado a vivir de esa manera, pero tiene el deseo porque se ha encontrado con la verdad. Es decir, se ha encontrado con Cristo vivo y resucitado. Ha sido justificado por el bautismo, pero durante su vida ha tenido una práctica que ha sido parte de su vida. Entonces, ¿qué necesita? Es cierto, volver a Él, completar sus sacramentos, recibir las catequesis, recibir la formación, pero también no solo basta con recibir la gracia. Es importante, sí, es todo, pero para que sea virtud, para dejar los vicios y la mala vida, es importante la conversión. Muéstrame tu fe por obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. También es importante para salir y reparar por esas culpas, practicar la caridad, hacer penitencia. Dios nos lo da todo, sí, pero para eso también nos ha dado la inteligencia, la voluntad de volver a Él, pero a veces también y la libertad, y a veces la libertad la usamos o la entendemos mal. ¿Qué es lo que dice la tradición de la Iglesia sobre la justificación? Los padres de la Iglesia siempre han hablado sobre este tema. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice?
Por ejemplo, San Ireneo en su momento decía, hablaba de que como el Espíritu renueva y nos diviniza, los sacramentos nos unen a Él, nos divinizan. Recordemos el momento de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Nos muestra, por eso Pedro dijo, hagamos tres tiendas, porque para eso hemos sido creados, para nuestra divinización. La meta más grande, que es la gloria eterna en nuestra vida. Ser partícipes nosotros de la naturaleza divina. Esa es la gracia que nos ha dado Dios, el Señor. Por eso ha enviado a su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado. Y el Espíritu Santo nos, es el santificador que nos santifica, que nos purifica y nos conforma a imagen de Cristo. La santificación y renovación interior de todos nosotros, de todos los hombres, por lo cuales, por lo que la recepción voluntaria de la gracia y de los dones del Espíritu Santo, por los que nosotros, por los cuales nosotros, injustos, nos hace justos. Pasamos de ser de enemigos, cuando no tenemos la gracia, amigos. Por eso Jesús dice, ya no os llamo siervos, sino os llamo amigos. Es decir, pasamos a ser herederos del reino de los cielos. El numeral 1988 del Catecismo dice que por el poder del Espíritu Santo participamos de la pasión de Cristo. Esto es importante. Partícipes de la pasión de Cristo. Dice, muriendo al pecado, entonces se dice que nosotros morimos al pecado. No es que viene de la noche a la mañana y yo espero que el pecado, esperando la gracia para dejar el pecado, ¿no? Dice que nosotros muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo una vida nueva, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos sarmientos, somos injertados en la vid del Señor. Entonces, si el catecismo nos dice que nosotros estamos llamados a morir al pecado, implica nuestra voluntad. Implica, primero, dejar que Dios entre en nuestra vida, pero también implica los actos humanos. Porque ¿de qué manera Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él? Porque tenemos voluntad. Y a veces, cuando es mal direccionada, voluntad, a veces de rechazarle y vivirle como, no, como Él, como nosotros queremos y no como Él quiere. Y la voluntad, cuando encontramos realmente la verdad, vivir y dirigirnos hacia Él. ¿No sabéis, dice la epístola a los Romanos capítulo 6 versículo 3, voy a leerlo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque en el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte a fin de que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en nuestra propia vida. A ver, ¿nos detenemos ahí? Cristo hizo la voluntad del Padre. Y nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, estamos llamados también a entrar en la voluntad del Padre, es decir, con nuestras propias obras. Necesitamos la gracia, pero también necesitamos morir a nosotros mismos, morir a lo que nos ofrece el mundo, morir al mundo, a nuestros tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne. ¿Necesitamos morir o no necesitamos morir? Necesitamos de también nuestra voluntad, la gracia de Dios, la primacía de la gracia, pero también
Así como necesitamos toda la gracia al 100%, también necesitamos poner nuestra voluntad al 100% y vivir como lo que somos, hijos adoptivos de Dios. Aquellos que hemos sido sepultados en la muerte de Jesús por el bautismo y hemos resucitado. Vivir como resucitados. Preguntémonos hoy a través del programa si realmente estamos viviendo como resucitados. Creo que ahora vamos a una pausa y retomamos. En Radio María estamos compartiendo el espacio confirmando nuestra fe con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos acompaña el Padre Jair Bolaños con el tema La Justificación, primera parte, numerales, 1987 al 1991. Y es momento de poder participar marcando el número de cabina, el 2048-720, 2048-720. Puedes escribirnos un WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111, indicas tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña las 24 horas del día. Continuamos. Muy bien, continuamos con... Si alguno tiene preguntas, pueden ir formulando sus preguntas, escribiéndolas al WhatsApp y o luego la llamada, luego de que yo explique el numeral 1989-1990. Esperemos no sacarse de tiempo. El numeral 1989 habla de dice, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. ¿Qué obra? La justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio, convertidos porque el reino de Dios está cerca. Si solo por ejemplo, si habláramos de manera herética, es decir como si fuera una verdad de fe, algo que la Sagrada Escritura principalmente no ha dicho, diciendo que solo necesitamos la gracia, la sola gracia, eso no es, la sola gracia no es revelación, porque Jesús nos dice en el Evangelio, también las epístolas de San Pablo, todo el Nuevo Testamento, habla de la conversión. Entonces, si nosotros necesitamos solo la gracia para salvarnos, entonces, ¿por qué el Señor nos dice conviértanse porque el reino de los cielos está cerca? Al decir conviértanse, es decir, yo vengo y traigo la gracia, nosotros acogemos la gracia, pero para eso es necesaria una constante conversión. Conversión buscando vivir como Dios quiere, alejándonos de todo aquello, de situaciones, personas que no nos permiten la conversión diaria y que llegamos a ser personas virtuosas que busquen agradar a Dios con su propia vida, con sus propios actos. Si nosotros buscamos agradar a Dios con nuestra propia vida y con nuestros propios actos,
Quiere decir que así como necesitamos la primacía de la gracia para poder practicarla y vivirla y esforzarnos. Por ejemplo, si soy perezoso, necesito aplicarme la disciplina. Y ya la gracia de Dios me comunica, me enseña que dejar todo a última hora, que levantarme tarde, que el ser desordenado no es algo que le agrada a Dios. Lo mismo con el lujurioso, lo mismo con ser chismoso. Entonces es necesaria la conversión, necesaria aplicar la voluntad. Pero también por otro lado, no quería dejar de pasar a hablar de otra herejía que es la de los que creen que se van a salvar solo por sus obras. ¿Cómo es eso? La herejía del pelagianismo, que es, viene del siglo V, Pelagio, afirmaba que el ser humano, es decir, puede alcanzar la salvación solo por su propia voluntad, solo por su esfuerzo natural, sin necesidad de la gracia divina, apretando puños, solo esforzándose, sin necesidad de la gracia de Dios. Eso es una herejía, eso no es revelación. El tiempo se ha cumplido, dice la Sagrada Escritura, perdón, el Evangelio de Marcos, y el reino de Dios se acerca, está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentirse. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesita que nosotros, si bien tenemos la primacía de la gracia, hemos sido justificados en la cruz de Cristo, volver a Dios implica un acto de la voluntad, la gracia y poner toda nuestra voluntad para acercarnos a Él, para amarle a Él, para servirle a Él. Esto lo dice el magisterio de la iglesia, lo enseña, la iglesia lo enseña de siempre. Por eso la iglesia dice que es fundamental, dicen, no es una simple remisión de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior. Necesitamos renovarnos constantemente interiormente. Por eso la iglesia se aleja y rechaza a aquellos que solo dicen que necesitamos, es cierto que necesitamos la gracia, sí, y que la gracia nos ha cubierto los pecados. Sin una, si no hay una verdadera transformación, sin una verdadera conversión, es como decir que nosotros no tenemos la voluntad y la inteligencia, y es como decir que somos manipulados por Dios, y nosotros no podemos acercarnos cada vez más a Él o rechazarle por nuestra voluntad. Es como decir que Dios se ha equivocado al hacernos a su imagen y semejanza. El numeral 1990 dice, la justificación separa al hombre del pecado que contradice el amor de Dios. Hay una llamada que contradice el amor y purifica su corazón del pecado. La justificación sigue a la iniciativa de la misericordia de Dios que ofrece el perdón. Y el perdón implica acercarse al sacramento como un acto de la propia voluntad porque se ha ofendido a Dios. Reconcilia al hombre con Dios y le libera de la esclavitud del pecado y le sana. Buenos días. Buenos días, padre. Llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está, padre? Lo que usted, bueno, trato de entender, ¿no? Es decir, el ser humano está justificado en tanto esté en las manos del Señor, que eso significaría estar bajo la voluntad del Señor. Esa sería su gracia del Señor que nos da. Ya. A ver. Jesucristo, el Padre ha enviado a su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado. Nos ha abierto las puertas del cielo. Nos ha justificado en la cruz con su pasión, con su muerte. Ha descendido a los infiernos. Nos ha abierto las puertas del cielo. Hasta ahí estamos todos claros. ¿Sí? Ahora,
Es la gracia que nos da Dios. La salvación se extiende a toda la humanidad, pero en la libertad del hombre, no toda la humanidad quiere acoger esa gracia. Hay quienes rechazan a Jesús, hay quienes maldicen a Dios. Y a veces nosotros mismos, como cristianos, a veces muchos se amargan y se molestan con Dios. Ya no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada, no me interesa. O me han tratado mal, o por lo que fuera. A veces son pretextos. En ese sentido, en nuestra propia libertad, el hombre, incluso el bautizado, cuando se aleja de Dios, después de haber perseverado 1, 2, 5, 10 o 20 años, rechaza la gracia. También puede ser que, no siendo bautizados, se nos anuncie el Evangelio o tengamos la certeza por honestidad intelectual o por honestidad y descubrimos que es la verdad, la posibilidad de acoger esa gracia, pero también por nuestra libertad también podemos y muchas veces el hombre la rechaza. Aquí hay que tener en cuenta el punto de la libertad. Aco- la gracia está. Dios quiere salvar a todos los hombres y que lleguen al conocimiento, como dice el Evangelio, de la verdad. Pero solo la obtiene personalmente cada uno de nosotros para nuestra vida si es que la acogemos. Si ya soy bautizado, tengo la gracia de Dios. Ahora es necesario permanecer en la gracia de Dios. Ya he sido justificado. He entrado en la muerte de Cristo por el bautismo. He recibido, o probablemente hemos recibido todos los sacramentos o los sacramentos de la iniciación cristiana. He pecado. Me acerco a recibir la gracia porque he ofendido a Dios. Es un acto de mi voluntad volver a la comunión con Dios porque le he ofendido, porque he perdido esa gracia. Por eso es necesaria la conversión. Hemos sido justificados. Necesitamos el bautismo. Perdemos porque pecamos. Entonces, necesario para salvarme, volver al Señor, convertirme y permanecer en la gracia porque le he ofendido y luego reparar y vivir coherente o cristianamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, muy bien. Por eso es necesario tener presente, como dice el numeral 1990, la reconciliación con Dios. Dios nos reconcilia cuando muere en la cruz. Perdón, somos reconciliados en la cruz. Pero en la vida diaria, en la actualidad, por ejemplo, ¿cuántas personas, por ejemplo, imaginémonos cuántas personas van a misa en nuestras parroquias? De esas personas que son católicos, ¿cuántas personas se reconcilian sacramentalmente teniendo una verdadera conversión en el sacramento y luego en la vida? Ya hemos sido reconciliados porque el Padre nos ha abierto por medio de su Hijo, enviando a su Hijo a reconciliarnos con Él. Pero ahora, nuestra propia voluntad, realmente queremos, realmente, pero ya no miremos, ahora ya no miremos a los otros, ahora a nosotros. Yo realmente busco esa reconciliación constante para acoger la gracia que he perdido porque después de mi bautismo he pecado. Entonces necesito de...
La epístola a los Colosenses dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Pero también, por otro lado, Jesús hace, este domingo, no, el anterior, dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados. La misericordia de Dios. Y a quienes se lo retengan les quedan retenidos. ¿Qué te está diciendo Jesús ahí? Que al que se arrepiente, de verdad, el que tiene dolor de corazón, se le perdonará y recibirá la gracia que perdió por haber pecado voluntariamente. Y a quien no, le queda retenido. Y esa es misericordia de Dios, porque, y justicia, justicia divina. La salvación es para todos, pero lamentablemente no todos acogen la fe. Último numeral. Finalmente, la justificación es al mismo tiempo la acogida de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y recordemos que Dios no solo es misericordioso, Dios es un juez justo. Y esto es lo que poco se habla, lamentablemente. La misericordia y la justicia están unidas entre sí, no, no son antagónicas en la revelación. Porque ¿cómo se va a salvar si Dios es justo alguien que no quiere acoger? Alguien que recibió la gracia en un tiempo y luego la rechazó. O de repente hemos sido formados en una familia propiamente cristiana y después yo he renegado la fe porque quiero vivir libertinamente, como el hijo pródigo, gastar la herencia, no solo material, sino destrozar la imagen de que es hijo del Padre, de que soy hijo de Dios. Y aquí la justicia, dice el catecismo en el numeral 1991, designa la rectitud del amor divino. Con la justificación, la fe, la esperanza y la caridad infunden en nuestros corazones y se nos concede la obediencia a la voluntad divina. Eso es lo que nos da la gracia. Yo no sé si les ha pasado que cuando hemos tenido un momento de conversión fuerte, nos acercamos plenamente, y si no lo has hecho, te invito a hacerlo. Quieres dejar todo lo malo que has hecho, malo que hemos hecho, y comenzamos con la confesión frecuente, comunión frecuente y una profunda vida de oración. Eso es lo que hace cuando realmente hay un corazón quebrantado y humillado y quiere convertirse, porque se ha encontrado con la justificación, es decir, con el amor de Dios. ¿Y qué sucede? No te avergüenzas de nada y das todo por el Señor. Y te das cuenta que pasan los tiempos y vas dejando cosas, vas dejando pecados y vicios, porque te has entregado profundamente al Señor. Pero también a veces puede ser, espero que no, que haya sucedido que pasando el tiempo algún acontecimiento hace que decaigas y como que retrocedes. Entonces quiere decir que en ese momento no has acogido o no he acogido o me he enfriado o por cualquier otro motivo. La gracia, no estoy acudiendo a la gracia para permanecer en la gracia. Justificados por Jesús, lo tenemos al alcance de la mano y la tenemos presente en la actualización del misterio de la Santa Misa y acoger la gracia constantemente para permanecer en ella. Eso implica conversión diaria. Entonces necesitamos de nuestra propia voluntad para permanecer en la gracia porque nos hemos encontrado
con el amor de Dios que nos ha justificado en su pasión, muerte y resurrección. Por eso es importante tener presente este tema de la justificación. Epístola a los Romanos capítulo 5. Y con esto ya vamos acabando. Y la esperanza no falla, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Habla del amor que se ha derramado en nuestros corazones por la justificación. Es una experiencia también en nuestra vida. En la historia, Jesús nos ha mostrado ese amor en la cruz y ha resucitado. Pero también, de manera particular, nosotros en la historia de nuestra vida, hemos escuchado ayer el Evangelio de los discípulos de Maús. Iban de camino y se habían quedado en la muerte. Jesús pasa por sus vidas, es como nosotros, va camino hacia Maús, pasa por sus vidas y no le ven, no le reconocen. Escuchan, les resuena cómo les explica las escrituras, pero no le reconocen. Es como no estar en la plenitud de la gracia. ¿Y en qué momento le reconocen? Al partir el pan. Expresa la Eucaristía, la Santa Misa, el santo sacrificio del altar, que es el mismo sacrificio de la cruz. Primer regalo que Dios nos hace cuando nos reconoce. Entonces, ¿qué nos dice el Señor ahí? Que está principalmente en los sacramentos y nos muestra en la Eucaristía. ¿Y por qué no le reconocen? Si han estado con Él, han sido instruidos 3 años con Él. ¿Por qué no le reconocen? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para reconocerle en nuestra vida es necesario frecuentar los sacramentos y combatir. Para renovar esa esperanza, porque así también como estos discípulos vieron a Jesús camino de Emaús. Entonces el Señor nos invita constantemente a ir hacia Emaús, que es nuestra iglesia, para renovar esa esperanza. Y poderle ver en el camino, como estos discípulos, en el camino de nuestra vida, y poderle ver en los acontecimientos de la vida presente. Ese es el amor de Dios, que nos ha justificado, en la cruz, nos ha abierto las puertas del cielo, pero nosotros necesitamos acudir a Él. Actos de nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestra inteligencia. Necesario para tener una conversión diaria y permanecer en la gracia, buscando agradar a Dios, dejando cada uno de los vicios o esclavitudes que podamos tener. Hacemos una oración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día y una buena semana.